Luis, al comienzo de la entrevista mencionabas un hecho que despertó, una inquietud fuerte en muchos ciudadanos de Jesús María, en vos también para participar. Se va a cumplir un aniversario, digamos, realmente tristemente célebre hecho que fue el derrumbe de justamente uno de los puentes de Jesús María, el puente Centenario, y la muerte de un remisero que justamente transitaba por ese lugar en ese momento. Eso despertó, digamos, en algún punto la necesidad de participar y también los muestra como un espacio que fuertemente se involucra en estas cuestiones de poder mencionar, investigar y también conocer, como vos decías, algunas cuestiones, de hecho, desde su nacimiento, ¿no? Totalmente, porque muchos vecinos nos preguntamos, principalmente los que transitábamos ese puente durante mucho tiempo, quizás los que estábamos cercanos, mucha gente decía que ese puente estaba socavado en sus bases, es decir, la gente que conoce de estructuras sabía que hace 100 años esos puentes se hacían de esa forma y los ladrillos que estaban a la vista era la última base de su fundación, no como los puentes que están haciendo ahora, que viene una máquina, taladra 18 metros para abajo y hace pilotes en el medio de 18 metros y a los costados de 24 metros. Hace 100 años los puentes se hacían con esos ladrillos abajo y después con el cemento como se veía, por lo tanto los ingenieros, los preparadores, la gente que conocía sabía que esa era la última parte del puente, la última fundición del puente, que era factible que una creciente, que no fue tan terrible, yo vivo frente al río y hubo crecientes mucho más importantes que la del 1 de noviembre pasado, ese puente se viniese abajo, esos pilares que no estaban mal, sino que no estaban protegidos, porque el río en los últimos años bajó muchos metros, bajó más de seguramente 3 metros, tuviera ese problema. Encima, con la desgracia de que se pierde una vida ante esa caída del puente. Entonces, evidentemente, es muy movilizador esto, te mueve la estructura íntima de decir, ¿por qué en el espacio público en el cual estamos todos no es cuidado? ¿Por qué no se hace prevención en algunas cuestiones de la ciudad? Y el río es una, pero si vos me permitís, consideramos que desde ya eso es fundamental. Luis, y creo, no lo pensaban solo muchos vecinos y técnicos, sino el propio intendente también creo que tenía información respecto de esto. De hecho, hay testimonio del propio intendente que justamente 8 meses antes, casi 8 meses antes, hablaba de la situación del puente Centenario. Lo escuchamos al intendente Gabriel Frisa, justamente hablando, a ver si lo podemos escuchar al intendente Frisa, justamente refiriéndose a este tema. Si le daría un toque importante a este río que nos atraviesa, ¿no?, la ciudad. ¿En qué consistiría básicamente la obra? Son subniveladores, lo que permiten la retención de agua en los momentos que no hay creciente y automáticamente permiten el paso en los momentos de creciente, hacen un poco de contención y nivelación. Esto nos permitiría recuperar gran parte del cauce, volver a calzar lo que es el puente Centenario, el puente de hierro que conocemos, que hoy presenta dificultades en las bases y tenemos una preocupación grande de que no se nos vaya a caer ese puente. Esto nos permitiría que también se vaya a... Bueno, Luis, esas declaraciones del intendente fueron en febrero del año 2013, casi 8 meses antes de que suceda el hecho nefasto, ¿no?, y la situación trágica, donde, ahí menciona, ¿no?, la necesidad de reforzar justamente el puente y diciendo que, no se nos vaya a caer el puente. Realmente una expresión que viéndola en estos momentos es muy fuerte, ¿no? Realmente es así. Casi que me deja sin palabras, pero te voy a contestar que después del hecho del 1 de noviembre, vecinos autoconvocados, tuvimos una reunión con el intendente, él nos recibió en un despacho en la oficina en la intendencia, y le solicitamos la documentación que daba por sentado que el puente Centenario, hasta unos minutos antes de que se cayera, estaba habilitado, porque ese puente lo transitaban miles de personas
hasta hay un colegio secundario muy cerca donde hay montones de chicos que van y vienen, antes por ese puente, ahora por el puente Colón. Entonces le solicitamos qué documentación técnica, firmada por qué técnicos, por qué ingenieros, por qué colegio de ingenieros, por qué entidad del municipio, de la provincia o de la nación, permitía que ese puente esté transitable. Esa documentación no la tuvimos hasta el día de hoy, nunca se nos presentó, pero nos sirvió a nosotros para seguir pensando que muchas de las obras que después se están haciendo en el río, en Jesús María o en otros lugares, la aprobación técnica que tiene atrás, nos gustaría conocerla. Es documentación técnica que tendría que ser conocida por los vecinos, publicada en los medios de comunicación, en las redes sociales. El intendente comenzó la nota que ustedes tenían grabada hablando de un azud nivelador. Azud que los vecinos del barrio ni sabíamos que sí íbamos a realizar, cuando tendríamos que haber sido los primeros consultados. Sí. Entonces, ahí te das cuenta cómo se hacen a veces, pareciera las cosas al revés. No se lo consulta al vecino para ver cuáles son las obras prioritarias en el barrio, y después, cuando se hacen las obras, tampoco sabes qué documentación técnica tiene atrás que la esté avalando, porque si hay un informe atrás, y vuelvo un poco al tema de las responsabilidades, que está del municipio, hidráulica, suponete un consejo de ingenieros que la está avalando, te da cierta tranquilidad. Pero la palabra, y no, las palabras se las lleva el viento, y evidentemente si había un informe técnico que daba a ese puente como transitable, evidentemente la persona que lo firmó, que no la manden más a controlar puentes. Por lo menos si está en una repartición pública y está en carrera administrativa, que se dedique a otra cosa, pero por lo menos no más a controlar puentes. Era el segundo puente que perdíamos en Jesús María. Ya habíamos perdido un puente sobre la Ruta 9 Norte. Entonces son estas cuestiones que hoy están separando urbanísticamente, Nicolás, a Jesús María, pero están también separando socialmente a Jesús María. Y no es el único motivo. Hay otro motivo de gran preocupación para nosotros, y así lo vimos desde Movimiento en Red, que es la Ruta 9 Norte. Y en eso a ustedes también les incumbe. Otro gran motivo de separación entre dos sectores de Jesús María. Las vías del ferrocarril. Otro gran motivo de separación no resuelto en pleno centro de Jesús María. Tan mal resuelto que tenés un semáforo que te puede detener en rojo y vos quedarte estacionado sobre las vías del tren. Es una cosa insólita, teniendo en cuenta que eso sucede en pleno centro de Jesús María. El río, desde ya, como te mencionaba. El Camino Real, que a su oeste se están loteando, pero numerosos lugares para viviendas donde va a haber centenares de familias, y hoy no tiene las comunicaciones necesarias ni los servicios necesarios como para las comunicaciones para relacionarse con el centro y los servicios básicos necesarios. Y tenemos también otro motivo de fragmentación urbanística y social, que es el barrio Sierras y Parque, que está separado por un pedacito de Colonia Carolla, y donde el municipio intenta hacer acciones sociales limitadas a ese barrio sin la integración real que esa gente necesita con el centro de la ciudad. ¿Vos podés creer hoy una ciudad en Jesús María donde un negocio tenga que poner en el frente, en su vidriera, en este negocio son bienvenidos los miembros de Gendarmería Nacional? Claro. Es contradictorio. Quiere decir que hay lugares donde no son bienvenidos, o la gente de Gendarmería Nacional tiene algo distinto al resto de la gente de Jesús María. En ese negocio tienen que ser bienvenidos la gente de Gendarmería Nacional, la gente de Sierras y Parque, la gente de todos los barrios y cualquier habitante de Jesús María, porque somos todos iguales. Yo me siento totalmente igual a un integrante de Gendarmería Nacional, a un vecino de Sierras y Parque, a un vecino del 17 de octubre o de Parque Suizo. Es decir, como ciudadanos de Jesús María, todos tenemos el mismo derecho y las mismas obligaciones para con la ciudad. Entonces, el cartel casi indica un hecho discriminatorio en sí mismo. Es contradictorio. Sí. Luis, para ir cerrando, se viene un año electoral, el 2015. ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cuál va a ser el objetivo de Movimiento en Red? ¿Cuáles son sus ambiciones? También porque entrar en este trajín también genera expectativas, genera muchas ganas, y también desde el realismo uno se posiciona y piensa, bueno, ¿qué es lo que podemos llegar a poder aportarle a Jesús María en este caso, no?
Podemos llegar a aportarle mucho, queremos tratar de llegar a establecernos como partido político para ser parte en el 2015 de lo que suceda electoralmente. Esa es nuestra idea, estamos dando los pasos como para tener la aprobación de la justicia electoral, vamos a hacer todo lo posible para eso. Y sí, con el discurso que vos escuchás que tenemos, y consideramos que la forma actual de hacer política es la antipolítica. Es decir, si esto que vemos en nuestro municipio, que también por ahí se traslada a otros municipios cercanos, es la forma de hacer política, no, nosotros consideramos que eso es la antipolítica. Nosotros queremos una política distinta, una política participativa, una política horizontal, una política donde los centros vecinales tengan una participación distinta a la que tienen hoy. Hoy, ojo, hay centros vecinales que están trabajando muy bien y en forma muy independiente, pero hay muchos centros vecinales que son parte de la estructura política que tiene el municipio, y eso no está bueno. Los centros vecinales, si no se los reforma, si no se les da otra integración y otro dinamismo dentro de lo que es la ciudad, como en su momento se hizo, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, no tienen mucha razón de ser. Es decir, tener un centro vecinal para hacer la fiesta de 15 solamente, o para hacer un cumpleaños, es interesante, está bueno, pero no es la única función del centro vecinal. Entonces hay un montón de cuestiones de lo que es hoy para nosotros la antipolítica, que a nosotros nos encantaría tener la posibilidad de opinar como estoy opinando ahora, como opinamos la gente de Movimiento en Red, pero en los espacios públicos, para que nuestra voz sea oída por más personas. Entonces, por eso nos encantaría participar del escenario político de 2015, para que estas cosas que yo te estoy diciendo en la radio, y que por supuesto van a ser escuchadas por muchas personas, pero bueno, sean escuchadas por más personas, y por decirle a la gente, somos todos iguales, y un dispensario municipal tiene que trabajar en conjunto con un hospital provincial, tiene que tener personal por concurso, y cualquier vecino de cualquier barrio de Jesús María tendría que tener un seguro de salud básico, mínimo, para poder atenderse en ese hospital municipal. Te doy un simple ejemplo que ustedes que están en los medios lo ven. No puede suceder que una persona, una familia, que se vea con la desgracia de tener una enfermedad grave, una enfermedad de lo que se llama de alta complejidad, tenga que salir a buscar me gusta en Facebook, o ponerse a hacer vender empanadas, o hacer bingos solidarios para juntar una cifra de dinero para que esa enfermedad sea, llámese por ejemplo un trasplante de médula, sea cubierto con la solidaridad de los vecinos. Perfectamente desde el municipio se podrían hacer seguros de salud, por lo menos para estas enfermedades que por suerte estadísticamente son muy bajas en la realidad, pero para que esa gente tenga esas garantías por parte del pequeño Estado municipal. Te lo planteo así, pero un seguro de salud municipal, que parece hoy una locura, de hecho muchos municipios lo tienen, se implementan y funcionan muy bien. Entonces, tenemos dispensarios, refuncionalizarlos. Claro. Tenemos centros vecinales, igual, nuestras ideas son muchas, no nos quedamos solamente en el tema del río. El tema del río es una cuestión más y es solucionable. Te puedo contar rápidamente algo, porque yo me hice asesorar mucho con el tema del río, y hace muy poquito hablaba con un par de ingenieros que me decían: el río Jesús María perdió su lecho, hoy le están trabajando sobre las paredes en vez de sobre los cimientos. Me dice, si vos haces una casa, ¿por qué comenzás? ¿Por los cimientos o por las paredes? Por los cimientos, le contesto. Entonces en el río Jesús María hay que comenzar urgentemente en el tramo urbano a hacer pequeñas retenciones de agua, pequeños escaloncitos de agua, nivelados y en sectores así muy cercanos unos a otros, para que vaya frenando la velocidad del agua y juntando arena. Una vez que levantás el cauce del río, ponete a hacer las pircas, los paredones a los costados. Interesante reflexión de gente que conoce mucho del tema, para evitar en lo inmediato llegar a una obra de alto costo como fue la cañada en Córdoba o la canalización del río Suquía, algo que habrá que pensar para un futuro en Jesús María con apoyos y aportes económicos de la nación o de la provincia seguramente, pero estos ingenieros veían el río desde una visión mucho más ecológica, mucho de lo que sería más el mantenimiento del espacio verde, con algunas alternativas factibles, con bajo costo económico, y que de haberse hecho antes, evidentemente se hubiesen evitado la caída del puente Centenario, por ejemplo.
Luis, agradecemos muchísimo tu participación, haberte llegado aquí al estudio para compartir este círculo político. Ha sido verdaderamente un gusto estar dialogando contigo. Esperamos que en otras oportunidades puedas acercarte o también dialogar de cualquier manera aquí con la ronda. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Realmente me han permitido hablar absolutamente de todo y creo que hicimos un ping-pong con la problemática regional. Muchas gracias. Luis Pataski en el Círculo Político en La Otra Ciudad.